Hola alumnos, en esta oportunidad voy a resolver mediante este método los ejercicios de la clase 2, ¿sí? En este caso el ejercicio 1, en el cual tenemos que encontrar todo lo que está con incógnita, es decir, la presión del sistema, los dos pesos del cilindro 1 y del cilindro 3 y también el área del cilindro 4. Vamos a definir cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 y cilindro 4 respectivamente para poder resolver el ejercicio. Para encontrar la presión a partir del cilindro 2 vamos a trabajar con el peso del cilindro 2 y el área del cilindro 2. En el esquema sabemos que el peso vale 50 libras fuerza y el área es de 1 pulgada cuadrada. La presión es fuerza sobre superficie, o el área de la superficie. La fuerza es el peso que está ejerciendo el pistón 2. Y el área es el área indicada del pistón, de la superficie del pistón. En este caso, vamos a convertir esto porque el resultado lo tenemos que obtener en kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Para ello vamos a aplicar unidades de conversión. Por ejemplo, este número que está acá, este coeficiente de corrección de unidades, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, tenemos que saber cuánto equivale una libra fuerza. Una libra fuerza equivale a 0,4536 kilogramos fuerza. ¿Por qué lo escribí de esta manera? Porque yo quiero que libra fuerza se vaya con libra fuerza para que me quede kilogramo fuerza. De igual manera, tengo que utilizar la conversión de pulgadas a centímetros cuadrados. Entonces, como quiero que se vaya la pulgada cuadrada, pongo arriba una pulgada cuadrada y abajo su equivalente en centímetros cuadrados, 6,4516 centímetros cuadrados. De esta manera, multiplicando 50 por 0,4536 y dividiéndolo por 6,4516, nos quedaría 3,51 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esa sería la presión de todo el sistema. Bueno, una vez que tenemos la presión, para poder encontrar el peso que actúa sobre el cilindro 1, omega 1, vamos a calcularlo a partir de esta misma presión, ¿no? La presión es fuerza sobre superficie, ¿sí? Si yo quiero encontrar la fuerza, que es el peso, la superficie pasa multiplicando por la presión. Es decir, que la presión por el área del pistón 1 me va a dar el peso del pistón 1. Entonces sería 3,51 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por 5 pulgadas cuadradas. Bueno, las pulgadas cuadradas hay que transformarlas a centímetro cuadrado, por eso ponemos abajo una pulgada cuadrada, para de esta manera pueda simplificar la unidad de pulgada cuadrada, y arriba el equivalente de una pulgada cuadrada, que son 6,4516 centímetros cuadrados. De esta manera los centímetros cuadrados se van con los centímetros cuadrados y nos quedaría 3,51 por 5 por 6,4516. El resultado final es de 113,22 kilogramos fuerza. En el caso del peso del tercer cilindro, vemos que el peso tiene la misma fuerza, es la misma expresión matemática, en este caso es presión por la superficie del cilindro 3. En el esquema vemos que la superficie del cilindro 3 es de 3 pulgadas cuadradas, entonces en este caso el peso 3 sería la presión del sistema, que es 3,51 por 3 pulgadas. Igualmente ponemos nuestro coeficiente de corrección de unidades, entonces ponemos una pulgada abajo para eliminar las pulgadas y arriba el equivalente en centímetros cuadrados, es decir, 6,4516 centímetros cuadrados. De esta manera los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados se nos van y nos queda la fuerza en kilogramos fuerza como lo solicitaba el ejercicio, es decir que 3,51 por 3 por 6,4516 nos va a dar 67,93 kilogramos fuerzas. Finalmente nos restaría encontrar el área del pistón 4. Para encontrar el área de esta misma expresión, si yo quiero encontrar el área pasa para este lado multiplicando y la presión pasa para este lado dividiendo. En este caso, en vez de ser omega 2 sobre área 4, sería omega 4 sobre área 4. Por eso me quedaría que el área 4 es omega 4 sobre presión. Entonces, el omega 4 está como dato desde 100 libras y
la presión es de 3,51. Otra vez tenemos que corregir las unidades, porque acá tenemos libra-fuerza, acá tenemos kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la libra-fuerza la tengo que convertir a kilogramos-fuerza. ¿Cómo logro esto de convertir la libra-fuerza? Igual que antes, colocamos una libra-fuerza abajo para eliminar la unidad de libra-fuerza de esta manera, y su equivalente arriba, que es 0,4536 kilogramos fuerza. De esta manera, kilogramos fuerza con kilogramos fuerza se va, y nos queda centímetros cuadrados abajo, que como está dividiendo pasa multiplicando arriba. Es decir, haciendo la cuenta, 100 por 0,4536 dividido 3,51 va a dar 12,9 centímetros cuadrados, que es la superficie, es el área del pistón 4. De esa manera terminamos. Lo que hay que aclarar aquí es que los resultados son diferentes. Yo cuando hice el ejercicio había puesto otro número, no sé en qué me equivoqué, pero bueno, este es el resultado correcto, esta es la presión correcta, y con esta presión cambian todos los resultados, porque sé que todos los resultados dependen de la presión. De esta manera terminamos el punto 1. Continuamos con el ejercicio 2 de esta clase. ¿Sí? Nos pide encontrar las distintas presiones aplicando la relación que existe entre la presión absoluta, la presión relativa y la presión de vacío. Estas relaciones están en el apunte en la parte anterior, ¿no es cierto? No recuerdo la página, pero leyéndolo en esta clase están las relaciones. Bueno, tenemos 3 presiones que hay que determinar. Vamos a ver cómo calculamos. Ahí tenemos los datos y vamos a tener que realizar también algunas conversiones de unidades para que podamos expresar la presión en kilopascal. Para resolver el ejercicio, en primer lugar, tenemos que encontrar en el ejercicio A la presión absoluta. Sabemos que la presión atmosférica es de 102,47 kilopascales y la presión manométrica es de 23 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, vamos a tener que convertir los kilogramos fuerza a kilopascal, y necesitamos su relación. Un kilogramo fuerza equivale a 98,0665 kilopascales. Entonces, ¿por qué lo expreso de esta manera? De vuelta quiero que los kilogramos fuerza por los centímetros cuadrados se me anulen, se me vayan, y entonces de esta manera el resultado de esto va a quedar en kilopascal. Haciendo la cuenta, 102,47 más 23 por 98 da 2.358 kilopascales, que es el resultado de la presión absoluta. Recuerden que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la que está por encima de la presión atmosférica. Ahora, la presión manométrica me está pidiendo determinar el ejercicio 2. Sabemos la presión absoluta, que es de 200 psi, y la presión atmosférica es de 1,02 atmósferas. Entonces, la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces, para resolverlo tenemos que también transformar las unidades para dejarlo en kilopascal. En este caso tenemos que encontrar la relación que hay entre un PSI y kilopascal. Un PSI son 6,8947 kilopascal. Entonces, de esta manera la relación PSI con PSI se va y aquí me quedaría la unidad kilopascal. Y 1,02 atmósferas también, tengo que encontrar la relación entre una atmósfera y kilopascal. Una atmósfera son 101,325 kilopascales. Entonces ya puedo simplificar atmósfera con atmósfera y estos me van a quedar en kilopascal y puedo sumar. Es decir, 200 por 6,8947 menos 1,02 por 101,325 kilopascal. Si hago la cuenta da 1275 kilopascales. Por último, el ejercicio 3 pide calcular la presión de vacío. ¿Qué quiere decir presión de vacío? Que está por debajo de la presión atmosférica. En este caso, la presión de vacío va a ser la presión atmosférica menos la presión absoluta, porque son los datos que nos está dando el ejercicio en este caso, ¿no? Sabemos cuánto es la presión absoluta y también sabemos cuál es la presión atmosférica, entonces podemos determinar la presión de vacío. En este caso, la presión atmosférica es de 1,03 bar. La relación que hay entre un bar y kilopascal un bar son 100 kilopascal. Y como la presión absoluta está en kilopascal, no hay que modificar su unidad. Entonces los bar con los bar nuevamente se van y me va a quedar
la resta de 1,03% menos 73. Esto da 30 kilopascales. De esta manera resolvemos los tres ejercicios los tres apartados del ejercicio 2. Vamos a seguir con el ejercicio 3 de la clase 2. Tenemos que determinar la densidad en gramos por centímetros cúbicos y el peso específico en newton por centímetros cúbicos de las tres sustancias que se indican acá. En un caso es un sólido, que es el oro, en otro caso es un líquido, que es el petróleo, y en otro caso es un gaseoso, que es precisamente el gas natural. Bueno, para resolver el ejercicio 3A tenemos que determinar la densidad del fluido, que es la masa sobre el volumen. Esto lo tenemos en el apunte. Entonces nos da como dato que la masa es 19,32 gramos y el volumen que ocupa esa masa es de 1 centímetro cúbico. Entonces la densidad es el cociente y da 19,32 gramos por centímetro cúbico. Por otro lado, nos pide determinar también el peso específico de esta sustancia. Ese peso específico lo podemos determinar a partir de ρ, a partir de la densidad, es ρ por la gravedad. Trabajando con la gravedad igual 9,8 metros por segundo cuadrado, vamos a encontrar que el producto entre la densidad 19,32 gramos por centímetro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado, bueno, aquí tenemos que hacer una conversión porque el resultado nos pide en newton por centímetro cúbico. Entonces, para encontrar un newton tenemos que lograr kilogramos metro por segundo cuadrado, que es la unidad del newton. Estos tres que están resaltados con celeste es la unidad newton. Entonces, como acá tenemos gramos, tenemos que transformar estos gramos a kilogramos. El coeficiente para transformar los gramos a kilogramos es 1 gramo equivale a 0,001 kilogramos. Entonces, si multiplicamos 19,32 por 9,8 por 0,01 y abajo no tenemos que ir por nada, nos va a dar 0,1893 newton por centímetro cúbico, que es la unidad que nos pide el ejercicio. Luego, por otro lado, tenemos que, en el caso del ejercicio B, tenemos que determinar la densidad de un petróleo, que una muestra de 100 centímetros cúbicos pesa 85 gramos. Entonces su densidad es 0,85 gramos por centímetro cúbico, masa sobre volumen. El peso específico sería la densidad por la gravedad, es decir, 0,85 por los 9,8 por la unidad de conversión, al igual que en el caso del punto A, para lograr kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que sería la unidad de newton. Y después nos va a quedar centímetros cuadrados en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo hacemos? 0,85 por 9,8 por 0,01. Eso da 0,0833, o lo mismo que 8 por 33 por 10 a la menos 3 en notación científica, newton por centímetros cúbicos. En el denominador era, exactamente, numerador, denominador, ¿sí? El numerador es newton, denominador centímetros cúbicos. Seguimos con el ejercicio C. Al igual que los otros, tenemos la densidad y la masa sobre el volumen. La masa es 0,6 gramos, el volumen es de 1000 centímetros cúbicos, es decir, en 1000 centímetros cúbicos tenemos un peso de 0,6. Claro, se trata de un gas, es mucho más liviano, ¿no? Mucho menos denso. Entonces, la densidad es 6 por 10 a la menos 4 gramos por centímetro cúbico. Fíjense que acá podemos notar que obviamente el oro es mucho más denso que el petróleo, y el petróleo es más denso que el gas, que es el menos denso de todos. Entonces, gamma, que es el peso específico, es la densidad por la gravedad. La densidad era 6 por 10 a la menos 4. Nuevamente por la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Otra vez nuestra unidad de conversión, que la podemos escribir 1 por 10 a la menos 3, es exactamente lo mismo que 0,01. Es la notación científica. Y de nuevo la unidad kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el newton. De esta manera, multiplicando estos tres factores, nos queda 5,8 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Un número muy pequeño.
newton por centímetro cuadrado. Ese es el peso específico del gas. De esta manera terminaríamos todos los ejercicios de esta práctica.